todas las personas que están conectadas con nosotros y compartiendo esta conferencia en esta noche pues tan lluviosa. Queríamos realizar pues esta conferencia tanto presencial como virtual, pero por consecuencia de la lluvia pues nos toca realizarla virtualmente, pero bueno, estamos aprovechando que hay ya muchas personas conectadas y damos inicio a esta gran conferencia. Hoy tenemos una conferencia muy importante, como es Álvaro Cepeda Zamudio, así a 50 años después de su muerte. Un personaje muy importante en la literatura colombiana del siglo XX, un gran narrador y un gran periodista. Y hoy tenemos como ponente invitado al señor Rafael Darío Jiménez. Señor Rafael Darío, todos lo conocemos, un gran poeta y escritor. Señor Rafael, gracias por aceptar la invitación a Cajamar y bienvenido. Muy bien, gracias. Pues, ¿qué podría contarte? Que estamos en medio de la lluvia, pero bendita sea, aquí frente a la bahía de Santa Marta. Yo en realidad estoy empapado, me bañé de la lluvia, una carrera desde aquí en el centro histórico de Santa Marta. Pero el compromiso de nosotros es hablar de un autor que para mí, en mi juventud, impactó mucho. Y él fue una persona que fue joven, se fue joven de este mundo prácticamente. Todo lo hizo muy joven y en realidad, como los grandes, ¿no? Se marchó antes de tiempo. Aunque hay otros grandes que duraron a la perpetuidad, como García Márquez, y lástima que Álvaro no pudo llegar a esa edad. ¿Cuánto nos hubiera ofrecido? Álvaro Cepeda Zamudio, la primera vez que yo supe de él fue por mi padre, que era cienaguero, allá en Aracataca. Cualquier día él llevó un número de la novela 100 años de soledad, en los 60, y la lanzó sobre la Motorola, la radiola que había, y expresó: miren esta novela publicada por un cataquero y escrita por un cienaguero. Así dijo mi padre. Yo era muy jovencito, un pelado, y eso se me quedó grabado. Tiempo después yo le reclamé que no era así, y él me dijo que era una broma para ver si la tomábamos. Pero en realidad él era cienaguero, el cienaguerismo de mis compañeros escritores perpetuaba, ¿no? Que mi padre no era escritor, él era un agrónomo empírico de la compañía frutera. Y tenía que ver mucho con esto de las bananeras. Y un día le pregunté dónde quedaba la finca La Gabriela, y me llevó allá a la finca La Gabriela en la zona bananera, que es donde acontecen los hechos en la novela La Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio. Y fíjense, Álvaro nació un 30 de marzo de 1926 en la ciudad de Barranquilla. Su padre, Luciano Cepeda, pues se dice que fue un notable de familia política, muy amante de la lectura, ¿sí? Luciano Cepeda, pero algunos biógrafos dicen que murió enloquecido, otros que por un mal, por una enfermedad que no precisan. Su madre, Sara Zamudio, nos hablan de que era una mujer muy hermosa, palabras textuales de fallecido Guillermo Enríquez Torres, historiador de Ciénaga, escritor además, historiador, sí, y él sí indagó mucho en la vida de Álvaro Cepeda Zamudio. Alguna vez nos comentó que había estado visitándola en un ancianato en Barranquilla, y allá la entrevistó y le dio mucha claridad de dudas que tenía. Realmente Álvaro nació en Barranquilla y a los 4 años más o menos se trasladó con su madre viuda
para la ciudad de Ciénaga. Ciénaga en esos momentos, en finales, ya después de la huelga, masacre en las bananeras, se destacaban, ¿no? Tenía un gran comercio. Unos dicen que ella logró colocar un hostal, otros dicen que era un restaurante, y ella cautivaba por su belleza y por los platos que ofrecía a los que llegaban, sobre todo americanos, extranjeros que habían en la compañía, ¿no? Él en realidad dicen además que hasta entre los 9 y 10 años salió de Ciénaga. Pero como dice Rilke, la infancia es la patria. Esa patria dividida de él, esa infancia dividida de él entre Barranquilla y Ciénaga, y seguramente fue tomando ya razón de las cosas cuando estaba en Ciénaga, que ya estaba aflorando la edad de la pubertad, y pudo darse cuenta de todos los hechos que narraban, que algunos eran sangrientos, a pesar de que era una zona próspera, que había pues bastante visitantes extranjeros. Él vivió ese momento del esplendor cuando los cienagueros, como dicen, vivían en Europa, dándose la dolce vita con el banano. Y le tocó regresar prácticamente cuando esas familias comenzaron a regresar de Europa, sobre todo de Bruselas, de Milán, de Barcelona, de Inglaterra también y de Estados Unidos. Ellos se trajeron el corazón, en su corazón, a Europa, a las ciudades europeas, y fue cuando construyeron esa parte hermosa que tiene la ciudad de Ciénaga, en la parte interna, que es una pequeña Europa, el barrio Nuevo París, que se llamaba Luces de París, donde está el famoso pues, la famosa Plaza del Centenario, como la vemos ahí. Ese hace parte del desarrollo económico que tuvo Ciénaga y quedó perpetuamente ahí. Podemos visitarla. Ciénaga no es lo que aparentemente cuando uno pasa la ve como tiendas y graneros santandereanos. No, cuando uno se adentra ve cosas como estas, muy hermosas y aún cuidadas. Por eso tiene su centro histórico, es un patrimonio turístico que debe ser muy explotado. Pero bueno, Álvaro, después que se va para Barranquilla, estudia en el Colegio Americano. Se dice que en el Colegio Americano llegó a ser hasta expulsado por sus ideas, por contrariar a los maestros, y fue expulsado. Después estudió en otro colegio, pero terminó finalmente, lo aceptaron y se graduó allá en el Colegio Americano. Ahí es cuando ya comienza a relacionarse con Germán Vargas Cantillo, con Alfonso Fuenmayor, y ellos dicen que lo palanquearon para que lograra un viaje a los Estados Unidos, allá a perfeccionar el inglés y a mejorar los estudios. Su amigo Quique Escopel, pues lo acompañó también en esa aventura, y allá se dio cuenta cómo era la vida del americano, y él con sus sueños de acá, de colombiano, ¿no? Con su Ciénaga en el corazón, con su Barranquilla también en el corazón, con la zona bananera, porque cuando estaba en Ciénaga estaba a pocos kilómetros de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez nació en el 27 y también pasó casi 10 años, una década en Aracataca, y Álvaro, pues digamos que también una década si incluimos la parte de Barranquilla.
estuvieron muy cerca sus corazones, sus sentimientos, y en medio de esas leyendas que generó las bananeras. Él, sin embargo, sentado en esta tierra, con sus pies bien sobre la tierra, viajó a los Estados Unidos y allá aprendió de Truman Capote, de Hemingway, de otros autores latinoamericanos, pues con su amigo Enrique Escopel en los estudios, iban, venían. Era una vida muy juvenil en la cual también era dado a conocer sobre lo que era el béisbol, era aficionado a muchos deportes, el básquetbol. Y Barranquilla, pues, siempre fue una ciudad que impulsó todas estas cosas en Colombia. Siempre se destacó por tener aficiones diferentes al fútbol, por ejemplo, que está en todo el país. Allá siempre nos representaban en otras cosas, en tiro, en lanzamiento de jabalina, en tenis y en regatas, estas cosas nuevas. Así era Barranquilla y todavía lo es. Y Álvaro tenía esa mentalidad muy próspera. Cuando ingresa ya poco a poco con el grupo Barranquilla, por decir como lo llamaron, realmente era un grupo de amigos y estuvieron haciendo ejercicios en diferentes medios periodísticos, en el Nacional, por ejemplo, de Julián Davis. Ahí, como lo vemos, ahí vemos a Álvaro Cepeda Zamudio, pues siempre con un contertulio sagaz, emotivo, alegre, y sus compañeros, ¿no? Por todo esto pasó con Gabriel García Márquez. Alfonso Fuenmayor, pues realmente no estaba directamente ahí en ese medio, ni Germán Vargas. Ya ellos ocupaban otros sitiales, otros cargos públicos administrativos. Cuando llega a la ciudad de Barranquilla, pues comienza a desarrollar su genio, ¿no?, creativo en el Diario del Caribe. También se habla que en la empresa de los Santo Domingo, ya que Julio Mario Santo Domingo también era contemporáneo con ellos en la edad y había participado en esas reuniones, ¿no?, coloquiales de grupo, donde ellos realmente visitaban muchos lugares, como por ejemplo la librería Mundo, el Café Colombia, el bar Happy, el bar o Café Americano. Todo iniciaba, era donde estaba la librería Mundo o el Café Colombia. Tan pronto cerraban el Café Colombia, que era a las 9 de la noche, entonces ellos se distribuían en otros lugares, como el Bar Colonial, el Avispón Verde, la Lonchería Americana, el Café Roma, la Librería Cervantes, Blancamar. Esos son lugares del centro de Barranquilla, ¿no?, de la próspera Barranquilla, de esos años, de los años 30 hacia los 40, en los cuales estos jóvenes enardecidos comienzan a destacarse, porque hay dos soles que los iluminan. Y esos dos soles, podríamos decir así, eran Ramón Vinyes o Ramón Viñas, como dicen en catalán, y José Félix Fuenmayor. El poeta José Félix Fuenmayor, padre de Alfonso Fuenmayor, quien fue reconocido a pesar de sus trabajos con la banca. Alfonso dice que ese apellido Fuenmayor viene de
familiares que llegaron de Venezuela. Eran banqueros algunos, eran abogados y se radicaron en Barranquilla. Esos jóvenes, en los que estaba Álvaro Cepeda Zamudio, Gabriel García Márquez, que fue el último en llegar, ya estaban Alfonso Fuenmayor, Germán Vargas Cantillo y otros más, ¿no? Néstor Madrimalo, otros que están reclamando ahora esa gloria de pertenecer ahí, como otros que no escribían, sino que pintaban, como Alejandro Obregón, ¿sí? Figurita, otro pintor más bien muy popular, famoso porque cuando estuvo en el interior del país, trajo como esposa, como novia y esposa, a una joven que había logrado que ella colgara, pues estaba como de monja, los hábitos, colgó los hábitos y se casó con él, se vino para Barranquilla, se era Figurita. Era un grupo, pues, que estaba ansioso del conocimiento de Ramón Vínguez, el hombre que había leído todos los libros, el sabio catalán, y de lo cual era atraído por los jóvenes, ¿no? Jóvenes inquietos, con una mentalidad de proyección, y entre esos estaba Álvaro Cepeda Zamudio. Los miembros del grupo, pues, Barranquilla, que llamarían después. Gabriel García Márquez dicen que llegó finales del 48, porque él en el 48 todavía había regresado de Bogotá, del Bogotazo, se había radicado en Cartagena. Y para fines de año, él en mayo comienza en el diario El Universal. Y para fin de ese año hace su viaje a Barranquilla y conoce a estos miembros, de lo cual él tuvo mucha empatía inicial con Alfonso Fuenmayor. Fue quien lo integró, y así con todos. Pues Gabriel era como el más humilde, según las palabras de muchos críticos, el más humilde, pero el más disciplinado. Él siempre como que quiso saber, siempre supo para dónde iba. En alguna frase, su esposa dice que él nació con los ojos abiertos, porque él sabía para dónde iba. Y Álvaro Cepeda Zamudio era un joven bien parecido, pues destacado en la sociedad barranquillera, pero no gozaba de esa disciplina que tenía Gabriel García Márquez para escribir. Algunos se sorprendían cuando él publicaba sus libros, en qué momento los había escrito. Andaba ocupado en miles de proyectos. La cervecería Águila lo acogió mucho, el Diario del Caribe, también la política. Ahí era donde no coincidía a veces con sus amigos. Y los sueños también como de cineasta, muchos sueños además. Álvaro, pues, fue una persona, como vemos aquí, querido por todos. Miren, ahí están todos los miembros del grupo. Está Germán Vargas, está Gabriel, está Alfonso Fuenmayor, su amigo Prieto, Vilá, y está doña Sara. Atrás aparece, creo que el señor Bornacelli, el segundo esposo de doña Sara Zamudio. Este es otro momento de esos viajes que él tiene, cuando dicen que surge la frase de que caimán no come caimán. Parece que era que Gabriel iba a entrevistar a Álvaro y surgió la expresión esa, caimán no come caimán. De todas maneras, es el momento que todavía esperando está en Nueva York. Así que Gabo debe regresar esa tarde para darle la bienvenida. Y aquí está una fotografía
del momento en que Germán Vargas Cantillo se casa con Susi Linares. Miren, ahí está el pintor Alejandro Obregón, está doña Tita de Cepeda, Álvaro Cepeda, y está la bailarina Sonia Osorio, que fue señora de Alejandro Obregón, y el amigo apellido Prieto, ¿no? Siempre los apoyaba en estas ideas. Álvaro Cepeda y Enrique Escopel, después de regresar, pues siguieron con la misma amistad y con los mismos proyectos. Incluso Enrique Escopel se convirtió en un referente de la vida de Álvaro y del grupo. Es de quien los biógrafos han retomado muchas anécdotas, muchos recuerdos y muchas, pues, por decir, proyecciones de los proyectos, digamos, de hacia dónde se dirigían las ideas de Álvaro en ciertos momentos, ¿no? Que a veces se alejaba. Otra foto estival, al fondo aparece Tita Cepeda, Álvaro. Se dice que esto fue en La Perla, esa inmensa casa que está frente a la Escuela de Bellas Artes en Barranquilla. Ahí vivieron ellos en esos pisos, alegremente. Quién sabe qué celebrarían, pero era una foto muy emotiva. Álvaro Cepeda Zamudio, con todo el brillo, con todo el conocimiento, destacado ciudadano de Barranquilla. Fíjense la sentada que tenía en su oficina. Era un hombre pues desprevenido, de escritorio amplio, de puerta abierta hacia su oficina, con su habano y respondiendo siempre a todas las cosas que pudieran ser. Por eso se dice que es imposible que él escribiera. No lo veían escribir, pero él lo hacía. Desgraciadamente, algunos dicen que lo hacía más cuando estaba enfermo. Él siempre padeció de asma, tuvo problemas de asma y hasta se llegó a pensar en algún momento que tenía dificultades peores con los pulmones. Pero bueno, los tratamientos de esa época no eran como los de ahora. Quizás si él hubiera cogido a tiempo un consejo que le dieron que se fuera muy pronto a tratarse a Nueva York, pero no, demoró un tiempo para hacerlo. Y se divertía con sus amigos allá en las playas del Atlántico, en Sabanilla, por ejemplo, con sus hijos y sus amigos como Alejandro Obregón. Otra foto que puede ser de La Perla, donde está con su amigo Germán Vargas, Alfonso Fuenmayor, ¿sí? También está Arocha, está como distraído, y está la amiga pintora de Cartagenera. Pues ellos eran todo un grupo selecto entre ellos, eran amigos, no eran nada que fueran a pasar a la perpetuidad, a la historia, nada. Más tarde fue que los enumeraron como Grupo Barranquilla. Pero bueno, antes de llegar a Ramón Villes nuevamente, yo quisiera que escucharan un concepto de uno de nuestros escritores, de Clinton Ramírez. Es uno de los baluartes que tenemos en este momento en la ciudad de Ciénaga. Está radicado en Santa Marta, pero es un hombre de una mentalidad del Caribe, colombiana, y es un gran escritor. Preparemos a ver qué dice Clinton, porque Clinton también es docente de la Universidad del Magdalena, de la Universidad Sergio Arboleda,
produce talleres de literatura en el Banco de la República, pues está muy ocupada Clinton y también saca tiempo para escribir, para producir. Yo también vengo de esa escuela de Clinton de Ciénaga, que era dirigida por Rafael Caneva Palomino, por los hermanos Torregrosa Pérez, entre ellos se destaca Pablo y Darío Torregrosa. Y ahí escuchamos hablar mucho sobre Álvaro Cepeda Zamudio, tanto que la única casa de cultura que ha existido en ese municipio, en esa ciudad hermosa como es Ciénaga, se llama Álvaro Cepeda Zamudio. Pero por desgracia de las administraciones, nunca ha tomado cuerpo como debería ser, como el mismo Álvaro debió soñar. Álvaro quería tanto a Ciénaga que en su cédula decía que él había nacido en Ciénaga. ¿Sí? Eso lo atestiguan muchas personas que trabajaron con él, comunicadores jóvenes. Y en algún momento doña Sara logró hacer como ese reclamo a Germán Vargas y a Alfonso Fuenmayor, donde le pedía que aclararan esa situación, porque su hijo había nacido en Barranquilla y era tan barranquillero como cualquiera de ellos del grupo. Pero para Álvaro el sentimiento estaba compartido, estaba dividido entre Ciénaga y Barranquilla. ¿Será que tenemos una entrevista? Bueno, vamos a ver con algunos momentos técnicos. Sigamos. Ramón Villes, el sabio catalán, sí influyó mucho en Álvaro Cepeda Zamudio. Ramón Villes era un hombre erudito, de una gran capacidad de lecturas. Llegó de Barcelona huyendo de la guerra civil que había allá, de las dictaduras, y fue un hombre que llega acá al Atlántico, al departamento del Atlántico, primero de paso, porque él llega a Puerto Colombia y cuando pasa por Barranquilla no le gustó, lo comparó con un gallinal, ¿sí? como un gallinero, algo así, por la gran cantidad de mercado, de venta, de cosas, como un mercado persa. Eso fue la primera impresión y él siguió hasta Ciénaga. Allá en Ciénaga trabajó con la familia García, como un tenedor de libros, pero fíjese que la suerte lo regresa a Barranquilla. Y allá en Barranquilla es donde realmente lo quieren, donde lo halagan, lo destacan los medios culturales. Y muy a pesar de eso, él se sentía catalán. Él nunca se sintió español, se sentía catalán. Y añoraba volver allá a su tierra. Claro que muchos intelectuales que venían de España y llegaban a Colombia eran con el deseo de irse a Buenos Aires, la capital cultural, o irse a Ciudad de México. Sin embargo, Ramón Villes se quedó en Barranquilla y se convirtió en un referente cultural, ¿no? En esa ciudad, con otros que llegaron también de la talla académica, histórica, política, huyendo de España. Él siempre soñaba en su tierra. Regresó varias veces, no podía quedarse del todo. Pero una vez que ya decidió irse del todo, por allá en el año 49 creo que fue, pues cuando está allá, se da cuenta que él debería estar en Barranquilla, porque todos los amigos que había dejado en España habían fallecido, o ya no tenían vida cultural, ya estaban enfermos, estaban retirados, incluso hasta sus enemigos, los que lo atacaron a él. Pero bueno, ¿qué hizo Ramón? Don Ramón, pues encargó un pasaje de regreso para Barranquilla, pero no le alcanzó.
falleció. Dicen que el pasaje llegó como unas semanas después a ofrecérsele la empresa naviera, diciéndole el pasaje de regreso a Barranquilla. Lo recibió su hermano, quien vivía con él. Así que él no se dio cuenta que donde debería estar era en Barranquilla, donde esa gran cantidad de jóvenes que lo perseguían en busca de su conocimiento, pues ya él había hecho un gran magisterio ahí y se había ido para su tierra equivocadamente. ¿Puedo ya? Bueno, entonces escuchemos a Clinton Ramírez refiriéndose sobre Álvaro Cepeda Zamudio. Problemas. Sí, bueno, entonces yo había comentado hace un rato que los dos soles, o por decir así, en términos ya literarios, de la cultura en Barranquilla se convirtieron Ramón Villes y José Félix fue el mayor. José Félix el poeta, pero un gran narrador. Sus cuentos despiertan a uno como que, o no despiertan, sino que nos indican que algo de ahí tiene García Márquez y Álvaro Cepeda Zamudio. Hay una expresión de Álvaro Cepeda Zamudio que dice: todos venimos del viejo Fuenmayor, y en realidad cuenta su hijo Alfonso de que él era una persona que tomaba un cuento, un texto, ¿no? Lo leía y hacía una cirugía, una excisión con los personajes, con los tiempos. A diferencia de don Ramón, que él tomaba un plano general de la obra y de los escritos. Bueno, ya nos dicen que está la expresión de Clinton Ramírez sobre Álvaro Cepeda Zamudio. La literatura y el periodismo de Álvaro Cepeda Zamudio, 50 años después de su muerte, siguen vigentes, muy actuales. Cepeda es uno de los responsables de la renovación de la literatura, el periodismo y el cine colombianos. Eso se ha dicho muchas veces. Igual, la crítica literaria, sobre todo, ha insistido en ver en él a un pionero, un innovador, pero que por diversas razones no pudo redondear una obra. Pienso que ese es un juicio equivocado, que es necesario comenzar a borrarlo. Si uno lee La Casa Grande, los cuentos de Todos estamos a la espera y los cuentos de Juana, encuentra que son obras redondas, rotundas. Incluso los cuentos de Juana, a pesar de haberlos escrito, o gracias a que lo escribió un joven que no tenía 30 años todavía. Yo invito a que miremos a Cepeda Zamudio no como el pionero y el hombre que pudo haber dado más. Obvio que un escritor, un artista puede dar más. Yo invito a que leamos a Cepeda como uno de los grandes renovadores de nuestra literatura y uno de nuestros grandes escritores. El ejemplo de los cuentos de Juana es suficiente ese ejemplo para mirar su maestría y su calidad literaria. Un texto que en realidad es una novela propuesta como fragmentos en donde revuelve realidad y ficción. Es un texto que muestra toda su madurez narrativa y no un texto improvisado o confuso como han dicho algunos críticos.
Ahora, particularmente Cepeda para mí fue fundamental, lo leí por allá en el año 73, 74, cuando yo era muy pelado y estaba interesado en la literatura. Coincidencialmente me lo vendieron como un escritor cienaguero y yo soy cienaguero, y leí su novela La Casa Grande, por supuesto con mucha dificultad, pero quedé desde ahí matriculado con su literatura. Y debo confesar que fue una de las grandes puertas a el mundo material y espiritual de Ciénaga y de la zona bananera, que a mí me interesaba y que he trabajado o he tratado de trabajar en algunos de mis libros. Entonces, por supuesto, yo soy un furibundo de Cepeda, ¿no? Y mis declaraciones pueden ser tomadas como muy parciales, pero soy franco en ello, ¿no? Y no creo estar exagerando cuando digo que es uno de los grandes escritores de este país, al lado de García Márquez y otros 2 o 3 más. Bueno, muy bien. Ya podemos escuchar a Clinton Ramírez. Muy interesante su apreciación. Realmente él se considera, pues, como un heredero de esa prosa, de esa influencia de Álvaro Cepeda Zamudio, siendo cienaguero. Algunos críticos están señalando a Clinton con esa responsabilidad, de acuerdo al número de libros que lleva publicados, novelas, libros de cuentos, todos narrativos. Y es un orgullo para el Magdalena tener esta beta de autores. La cueva, pues la cueva se convierte entonces ya en algo reconocido. También tenemos otra apreciación de un escritor barranquillero, él, que nos va a aclarar mucho sobre ese aspecto del Álvaro Cepeda en esa metrópoli del Caribe, como es Barranquilla. Pues ya dijimos que es barranquillero, que a los 4 años posiblemente ya estaba en Ciénaga, ya antes de los 10 o a los 10 ha regresado a Barranquilla. Tiene 2 grandes influencias, la de Barranquilla en sus inicios, pues infantiles realmente, y ya cuando va madurando, cuando se va haciendo un joven, un puber, y posteriormente regresa a Barranquilla y se va a Norteamérica. Allá logra beber de la literatura gringa y es donde acoge muchas técnicas que él va a imponer en sus libros, en sus cuentos, en sus textos, especialmente en la novela La Casa Grande, donde casi de manera de broma, pero en seriedad, Gabo Gabriel le dice que en esa novela hay dos, ¿no? Una. Pero bueno, eso fueron las primeras impresiones, apreciaciones cuando salió la obra. Con el tiempo se dieron cuenta de que es una novela moderna, es una novela muy contemporánea, sobre todo los textos de Álvaro posteriores que vienen a ser muy urbanos, con esa influencia de Truman Capote, con esa influencia de John Dos Passos y de otros autores que Álvaro encontró en Europa, en Estados Unidos, y las técnicas las fue aprendiendo y las fue integrando en su narrativa. Escuchemos a Álvaro Suescún Toledo, un destacado poeta y crítico de arte de la ciudad de Barranquilla. La literatura y el periodismo. ¿Están preparados?
Bueno, entonces, mientras arreglamos técnicamente, podríamos, dando la cueva, pues es un lugar que perdida fue rescatada. Lógicamente las cosas no pueden ser iguales, pero cuando se llega a ese lugar, se siente como esa apoteosis que siempre han hablado algunos autores, algunos textos, sobre todo nuestros abuelos, bisabuelos, de la vieja Barranquilla. Entonces vamos a presentar ahora sí a Álvaro Sescú. El Grupo de Barranquilla es un lugar que oscila entre el pasado y el presente. Hace algunos años fue el sitio en donde se reunían en una esquina del barrio Boston algunos amigos a despotricar sobre literatura especialmente. Algunos de ellos eran José Félix Fuenmayor, el sabio catalán Ramón Viñes, el pintor Alejandro Obregón, el pintor Orlando Rivera Figurita, Gabriel García Márquez, cómo no, su gran amigo Germán Vargas, Alfonso Fuenmayor y Álvaro Cepeda Zamudio. Después de aquel primer encuentro, hubo muchos otros. En la novela 100 años de soledad es el... Seguramente existen varias versiones acerca de cómo se conocieron Gabriel García Márquez y Álvaro Cepeda Zamudio. Gustavo Ibarra Merlano, que fue amigo de ellos dos, en alguna entrevista que hice con él, me contó que por allá en septiembre de 1948, García Márquez le había pedido que lo acompañara a Barranquilla. Ese fue el primer contacto de García Márquez con los integrantes del Grupo de Barranquilla. Ese viaje, como era de esperarse, fue un desastre porque la carretera entre estas dos ciudades era polvorienta y estaba en muy mal estado. Llegaron después de un viaje de toda la mañana y estuvieron casi toda la tarde y el resto de la noche hablando sobre todo con Alfonso Fuenmayor, con Germán Vargas y con Obregón. Debo decir que en esos recuerdos de Gustavo Ibarra Merlano, dice que en ese viaje se encontraron con Álvaro Cepeda Zamudio en el diario El Nacional y que, entre otras cosas, hablaron de Abel Antonio Villa, de la canción Las 9 noches de velorio, que ya estaba sonando. Hablaron de Clemente Manuel Zavala y de Héctor Rojas Erazo, y sobre todo hablaron también de Crescencio Salcedo. Es decir, buena parte de la conversación que se desarrolló en aquella, que sería el primer encuentro entre estos dos grandes escritores de nuestra literatura costeña, fue dedicada a conversaciones sobre música y sobre nuestro folclore. Después de aquel primer encuentro, hubo muchos otros. En la novela 100 años de soledad es el sitio en donde tienen el mejor de los encuentros en todo caso.
Cien años de soledad fue publicada en 1967 y Cepeda Zamudio aparece como uno de los 4 discutidores que se reúne en la librería del sabio catalán a despotricar sobre literatura, filosofía e historia. Y dice que antes de que Macondo sea borrado por un huracán bíblico, Álvaro huye del pueblo embarcándose en un tren que nunca acababa de viajar. Ese tren es el mismo que recorre después la zona bananera, en el cual ellos hicieron interminables viajes entre Barranquilla y Aracataca. En 1972, Cepeda Zamudio le devuelve el favor e incluye a García Márquez en los cuentos de Juana, en el relato A García Márquez lo oyó Juana. El escritor barranquillero moriría ese mismo año en Nueva York y sobre este hecho existe una carta donde Gabo cuenta de qué manera esta noticia le destrozó el corazón. Estoy hecho una mierda, en un estado miserable de desconcierto y desmoralización. Por primera vez en mi vida no encuentro por dónde salir. Esta frase es bastante ilustrativa acerca de la conmoción que causó en el Premio Nobel de Literatura la muerte de su gran amigo Álvaro Cepeda Zamudio. Hay un hecho literario, uno más, que nos puede indicar el grado de intensa relación que existía entre Álvaro Cepeda y García Márquez. Se trata de la novela La Casa Grande, basada en un hecho histórico de nuestra costa atlántica colombiana en 1928 y que fue resuelto, por lo menos de manera imprudente, por el ejército. Álvaro Cepeda no tendría más de 4 años cuando vivía en Ciénaga, en una casa grande de madera, con muchas ventanas, con un balcón y con una gran cantidad de canastos y poteras con flores polvorientas frente a la estación del ferrocarril donde se dice que se realizó esta masacre. Sin embargo, en el libro La Casa Grande no hay un solo muerto y el único soldado que recuerda haber disputado una lucha cuerpo a cuerpo, atravesando con una bayoneta en la oscuridad a uno de los reclamantes, no tiene el uniforme empapado de sangre, sino de mierda. Esta manera de escribir la historia es una lección de transmutación poética, porque no esconde la realidad y tampoco mistifica la gravedad política de ese drama social que fue la masacre de las bananeras. Cepeda Zamudio lo somete a una purificación para entregarnos la esencia mítica, lo que quedó más allá de la justicia y de la injusticia, esa memoria que se ha ido desperdigando entre los que participaron y los familiares que sucedieron a estos participantes, y solamente quedan de ellos los vestigios que han sido recobrados en 100 años de soledad. Muchos son los motivos que tenían ellos para desarrollar tan grande amistad, pero hay un caso en particular que los hermana
en la literatura. Se trata del cuento El ahogado más hermoso del mundo, que en muchas ocasiones hemos leído. Se disputa su autoría entre ellos dos y el protagonismo del encuentro con este ahogado con Alejandro Obregón. Durante muchos años, contaba García Márquez, había soñado con escribir un cuento del cual solamente tenía el título, El ahogado que nos traía caracoles. Recuerdo que se lo dije a Álvaro Cepeda en una noche fragorosa en la casa de amores de Pilar Ternera, y él me dijo, ese título es tan bueno que ya ni siquiera hay que escribir el cuento. Después, muchísimos años después, quedó sorprendido al comprobar la certeza de aquella enumeración del título. En efecto, la imagen de ese hombre grande y empapado en aguas que debía llegar en la noche con un puñado de caracoles quedó para siempre en el desván de los cuentos que quería escribir Álvaro Cepeda Zamudio, y que sin embargo García Márquez lo recogió en el cuento que ya todos conocemos. Muchas gracias, Álvaro Secún, con esa impresión sobre Álvaro Cepeda Zamudio. Pero bien, la cueva, el ambiente de la cueva, ya ustedes escucharon alguna referencia al respecto. Miren, los amigos, ese fue un momento también grandioso de despedida de Ramón Villes, cuando se fue en todo para su España o para Barcelona. Hay una pregunta que dice, ¿cómo era Cepeda Zamudio? Plinio Puleyo Mendoza, pues textualmente leeré, dice, era como una tromba. Habrás podido compararlo con un aguacero, con un tren, algo violento, estrepitoso y fugaz, pero era inútil. Ninguna vida puede quedar contenida en una frase. Ningún amigo queda explicado en una metáfora. Así como lo vemos en esa fotografía, era Álvaro explosivo. Y Consuelo Araújo de Noguera, la cacica, ella lo dice que Álvaro cambiaba cuando estaba frente a los bogotanos. Él era como un tejano con un son de venganza o de desquite cuando veía a los centralistas, a los bogotanos, que no lo miraban a él. Para los cachacos, Álvaro no pasaba de ser un corroncho gritón y desabrochado, que gustaba de mortificarlos lanzándoles obscenidades en los oídos y el humo de su descomunal tabaco en las narices, mientras lucía mocasines sin medias, franelas y bluyines y se dejaba al garete su abundante cabellera negra. Esas eran las descripciones de Álvaro, pero él sabe para dónde iba, él sabe dónde estaba. Pues Álvaro nació humilde con doña Sara, pero se dice que cuando regresó de sus estudios de Estados Unidos, la vida lo premió con una herencia de una tía por parte de padre, del cual heredó muchas mansiones, muchas casas en la ciudad de Barranquilla y parte de alguna hacienda. Desde entonces, él entró en ese clan de los que vivían bien en Barranquilla y lo supo hacer como debería ser. Son tantas las anécdotas que contaban lo del Grupo Barranquilla, como por ejemplo cuando iba a lanzar
iba a publicar su libro de cuentos. Todos estábamos a la espera. Su padrastro le facilitó 500 pesos, por decir 5 millones de pesos ahora para la publicación. Y en medio de esa alegría se fueron al lugar donde ellos preferían tomar, y al día siguiente se dieron cuenta que ya no existían los 500 pesos. Pero la semana siguiente llegó Álvaro a decir que Rafa Bornacelli, su padrastro, le había dado otros 500 pesos. Y vamos a celebrar porque vamos a publicar el libro. Pero que va, ya debían esos 500 pesos y tuvieron que pagarlos. Después de un tiempo aparece Álvaro con otros 500 pesos y entonces ya estaba para publicar el libro. Pero ¿dónde estaba el libro? El libro no aparecía. Estaba el dinero y el libro no aparecía. Pasó el tiempo y Álvaro no se acordaba que él le había vendido un carro a una persona, y dentro de la guantera de ese carro iban un manojo de cuentos. Los cuentos de todos estábamos a la espera, guardados. La persona había pensado que cuando se viera con Álvaro se los entregaba, y eso fue lo que hizo. Así fue que aparecieron los cuentos de Álvaro Cepeda Zamudio. Entonces, miren el desorden ordenado que llevaba Álvaro en su vida, pues donde era publicista, periodista, político, bueno, una persona muy importante en la ciudad de Barranquilla. Esos son otros aspectos de la cueva. Hay que notar que son fotografías de Nereo, famoso fotógrafo. Otro aspecto de aquellos momentos en que vivían, ¿no? Ellos, figuras de esa época, destacados escritores. Miren, la ciudad de Barranquilla siempre ha sido de luces, de maravillas, autos de la época de lujo. Y bueno, ya aquí ya toca un aspecto, casi para el cierre, que es el Festival Vallenato. Pues García Márquez fue el que algún día llegó diciendo que tenía un amigo, Rafael Escalona, que componía unas letras muy ceremoniales de la historia de esos pueblos. En esta fotografía están los dos cantando. Gabriel se ve que está cantando vallenato, pues dicen que él lo hacía muy bien. Y en realidad tuvieron el apoyo de Álvaro Cepeda Zamudio. Y por eso, fíjense, ahí están en Valledupar. Está Álvaro Cepeda Zamudio con Gabriel García Márquez, juglares de allá. En esta también está Rafael Escalona. Bueno, y los amigos, pues siempre ellos apoyaban. Germán Vargas, Alejandro Obregón, pues eran otras locuras de Gabo y de Álvaro, se secundaban. Hay que notar también, aquí no tenemos fotografía, pero hay fotografías del tiempo y del espectador y algunas privadas donde muestran a Álvaro Cepeda Zamudio en el municipio de Aracataca, por allá en el año 1966, fecha 18 de marzo, cuando organizaron lo que se llamó el primer Festival Vallenato. Algunos dicen que fue una parranda, que fue un paseo, pero en la prensa nacional salió destacado como Festival Vallenato, el primero. 2 años después lo continúan en Valledupar y es el momento.
cuando doña Consuelo Araujo Noguera, pues los apoya, y Rafael Escalona, pero por ese gran emprendimiento político del doctor Alfonso López Miguelsen. El festival se fue de Aracataca hacia Valledupar, algo que no reconocen nuestros hermanos vallenatos, y en sus libros lo dicen, pero hay un artículo muy exacto de doña Gloria Pachón de Galán, quien estuvo de corresponsal allá, y es una crónica muy fidedigna de lo que ocurrió. Lo mismo otros escritores del Diario del Caribe, y ahí estuvo Álvaro Cepeda Zamudio, estaba al frente de ese diario. Gabo dice que Álvaro llevó 2 camiones cargados de cerveza, y por eso se salvó ese festival. Yo en lo personal, de niño, lo recuerdo. Yo no sabía qué evento era, pero sí sabía que en una de las esquinas de la Plaza Bolívar de Aracataca, frente a la Casa Liberal, se improvisaron unas tarimas con esas góndolas donde se llevaban el banano. Y ahí muchos agrupaciones vallenatas tocaron. Ya la final la hicieron fue en el Teatro Olimpia, pues ahí no teníamos acceso a los pelados. Y hubo premiación, hay fotografía de ellos. La canción, esa la garra de Valencia, creo que fue la canción ganadora. Sí, y fue destacada una canción que fue grabó Diomedes Díaz. Bueno, finalmente, una gran aventura de Álvaro Cepeda Zamudio fue el cine, La Langosta Azul. Pues fíjense, aspecto de la grabación, esto fue un sueño de él, y es apenas un trabajo audiovisual de 11 minutos. La idea fue de Gabriel García Márquez, el del guión. Él contó la historia y a Álvaro le gustó. La de un gringo que llegaba a una zona caribe, así como la nuestra, a poblaciones de pescadores, con una maleta pues cargada de las famosas langostas. Pero había una langosta radioactiva. Esa langosta radioactiva en realidad fue la que generó peligro porque se le perdió al gringo. Se le escapó de la maleta. Y comienza entonces el gringo a buscar la langosta en medio de la población. Y ahí es donde se va mostrando la característica de esa población, cómo viven, cómo surgen. Y esa era una de las ideas del corto. Al final, pues se descubrió que no iba a pasar nada porque algunos vientos extraños que llegaron alejaron a la langosta radioactiva de la población y ya cesó el peligro. 11 minutitos y fue toda una vida. Esa fotografía dicen que fue la última que se le tomó a Álvaro Cepeda Zamudio estando por allá en el Tolima. ¿Sí? Y en realidad fue cuando le diagnosticaron que tenía problemas pulmonares y tomó un reposo. Tenía que ir a los Estados Unidos en el mes inmediato de junio, creo que era, pero él lo hizo fue hasta julio. Ya después vino la infausta noticia en el mes de octubre, exactamente el 12 de octubre, que había fallecido Álvaro Cepeda Zamudio en la ciudad de Nueva York. Al respecto, pues hay que recordar que García Márquez en 100 años de soledad le da vida a esos personajes. Y debido a ello, parece que hubiera sido algo profético el orden de fallecimiento de esos amigos, empezando por Álvaro. Se dice que Álvaro se bañó con lluvia en una madrugada bogotana
y el doctor Madariaga pues le prescribió total reposo y sobrealimentación. Y tuvo un retiro en Salgar, donde iban sus amigos a visitarlos. Ellos tomaban whisky, pero él tomaba leche, porque se creía que tenía tuberculosis. Y fue cuando empezó a escribir La Casa Grande. Siempre tenía que enfermarse para comenzar a escribir. Así también cuando escribió los cuentos de Juan, ya al final. Al respecto, Meira del Mar, la poeta barranquillera, dice: se fueron los amigos, se los llevó la vida, la implacable, casi juntos, como desprende el viento las horas de otoño en una sola rama. Pues Alfonso Fuenmayor murió a las 11:30 de la mañana de un 20 de septiembre del año 94 en la Clínica del Caribe, Barranquilla. 24 años antes, Álvaro Cepeda Zamudio había fallecido. Y 3 años antes de ese fallecimiento de Alfonso Fuenmayor, en el año 91, murió Germán Vargas Cantillo. Al respecto, Gabo dice: se puede creer que se está entrenado para todo, menos para la desaparición de un amigo. Y finalmente le tocó a Gabriel García Márquez un 17 de abril del 2014. Un gran legado que nos dejó Álvaro, pues ese corto que fue uno de sus sueños y sus obras. Es un autor de pocos libros, pero con una calidad extraordinaria. Pues esas personas jóvenes que lo hacen todo y parece que ya después no hay nada que hacer, y con lo escrito se engrandece. La Casa Grande, que trata el tema de las bananeras, con 3 personajes. Todos estábamos a la espera, están sus grandes cuentos. Parece que fueron todos escritos allá mientras estuvo en Estados Unidos. Los cuentos de Juana, que finalmente fueron publicados ya, pues ya fue una obra póstuma la publicación. Y en el margen de la ruta está reseñado su trabajo periodístico, un trabajo del francés Jacques Villard, En el margen de la ruta. Es un título que reúne a 2 libros de un autor que él quería mucho, que era español, Azorín. Bueno, lo que hemos querido es destacar a este personaje tan valioso como Gabriel García Márquez, como muchos otros del continente, pues lastimosamente se nos murió, se nos fue muy joven, pero estamos seguros de que él hubiera quedado dentro de los grandes del boom latinoamericano. Ya él estaba dentro cuando fallece. Un poquito más y seguro muestra otras facetas literarias. Álvaro Cepeda Zamudio, tan barranquillero, tan cienaguero, hombre caribe, colombiano, pues se nos fue, pero tenemos esos libros cortos y grandiosos, valiosos. Los recomendamos sobre todo a las nuevas generaciones, a los narradores que están destacándose poco a poco y que de pronto no han leído a Álvaro por estar de pronto nubilados solo en Gabriel García Márquez. Eran 2 mentalidades paralelas
Álvaro del 26, Gabriel del 27, vivieron cercanos, uno en Ciénaga y otro en Aracataca. Quién sabe si se cruzaron algunas veces en ese tren, cuando él iba para la Gabriela, para la finca, y Gabo pasaba por la finca Macondo en el tren, iba para Ciénaga. Ya son cosas que dejamos para la historia, pero lo más importante, el gran legado literario de Álvaro Cepeda Zamudio, que invitamos a leer desde aquí en la biblioteca de Cajamá, agradeciendo siempre que está en la vanguardia, pues la vanguardia de las letras en el Magdalena. Muchas gracias a doña Adi Martínez y muchas gracias también a doña Marta García por ese apoyo que están dando a los narradores, los autores. Yo esta tarde simplemente he sido un conductor sobre el conocimiento de Álvaro Cepeda Zamudio y lo vamos a seguir haciendo en muchos municipios del Magdalena y en regiones de Colombia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros. Gracias a maestro Rafael Darío Jiménez por aceptar la invitación de Cajamá. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Feliz noche, que estén muy bien. Gracias.